Ya estamos. Excelente. Tú me das el ok, Vladimir, y arrancamos. Ya podemos empezar ya. Listo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, con la autorización de Vladimir, estamos en Diálogo con las Incertidumbres, un espacio para dialogar filosóficamente. Y estamos muy contentos porque estamos retomando las actividades que empezamos el año pasado. Y qué mejor que hacerlo con un gran invitado el día de hoy, un compañero de grupo de investigación, colega, y además caracterizado por haber desarrollado muchas publicaciones en diferentes espacios académicos y de revistas en torno a la filosofía andina. Él es Javier Hernández Soto. Javier es magíster en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha llevado la carrera de filosofía también en la misma casa de estudios. Así que por todas las cosas que nos conectan y las que estamos involucrados, estamos muy contentos de tenerte, Javier, el día de hoy con nosotros. Y bueno, Vladimir, empezamos rápidamente a dialogar con Javier. Sí, Marco, efectivamente, ¿no? De verdad que muy interesante, sobre todo esta publicación que tú has tenido, Javier, acerca del sueño del Pongo y esta comparación, digamos, con la dialéctica del amo y el esclavo. Dime tú, un poco para ir rompiendo el hielo, ¿cómo es que se te ocurre, cómo nace la idea de pronto de hacer esta interrelación entre ambos? A ver, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Vladimir, gracias, Marco, agradecido por la invitación para dialogar con ustedes. Bueno, un poco el origen de esta investigación está pues en la idea misma de dialéctica que algunos autores tratan de encontrar en el mundo andino. O sea, que la forma de pensamiento propia de la cultura, de la civilización andina, estaría plasmada por esta idea de contrarios, de polos opuestos que luego se invierten, que luego cambian de lugares. Y esto en la naturaleza y en la sociedad. Es por ese motivo que hay un concepto clave que es el Pachacuti, ¿no? Que sería pues aquello que desencadena la figura principal del sueño del Pongo, ¿no? Ese traspaso de papeles, de dolores que hay. Bueno, y también ya por el propio lado de la lectura de Hegel, al menos siempre que he leído a Hegel, he tratado de encontrar algunas semejanzas con nuestra realidad, con nuestro entorno, pues, ¿no? Sabemos que Hegel es todo un tema digamos, de discusión, tiene inspiración en ciertos acontecimientos para sus figuras, ¿no? Para sus conceptos, para las imágenes que usan la fenomenología del espíritu, y son imágenes que, claro, pueden tener su similar en otros lados, ¿no? Yo creo que por ambos lados, tanto por la lectura de Hegel como por la propia profundización en el mundo andino, podemos encontrar el origen de este texto. Ahora, Javier, Dime. este es un año, digamos, bastante especial, ¿no? Porque confluyen muchas cosas. Por un lado está el centenario del nacimiento de Augusto Salazar Bondy. También, si no me equivoco, es el centenario del fallecimiento de otro gran filósofo, Pedro Zulem. Además, también hay dos acontecimientos adicionales que precisamente confluyen este año, con lo cual pasa a ser un año tectónico, ¿no? Por un lado, está los 50 años de la controversia en torno al Premio Nacional de Cultura otorgado a Joaquín López Antay, el ratalista ayacuchano, al que en su momento le dijeron que era un simple artesano y que no merecía un premio de cultura hace 50 años. Y además, y eso lo conecta mucho este año a lo que tú nos estás comentando, ¿no? El artículo recientemente publicado, eh, son los 60 años este año de la mesa redonda Todas las Sangres, donde Arguedas compartió con pensadores de la época precisamente su libro Todas las Sangres, ¿no? Y que fue organizado por el Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, en ese contexto tan particular, tan identitario, con tanta carga simbólica,
cómo es que el sueño del Pongo nos puede dar elementos para continuar pensando nuestro Perú, continuar pensando en estas raíces, qué significa lo andino, ¿no? Qué insumo nos da para estar más integrados, para afianzar la solidaridad, para no discriminarnos, ¿no? Y tener todas estas taras que a veces parece tan difícil que nos las sacudamos, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión en torno a esto, a este año tan particular, ¿no? Gracias por la pregunta, estimado Marcos. Sí, las fechas son importantes, ¿no? Las conmemoraciones son de alguna forma una circunstancia para reflexionar, ¿no? Sobre Salazar Bondi, sobre Zulem, sobre este evento que mencionabas, ¿no? Acerca de esta distinción entre arte y artesanía. Y esto último, ¿no? De la mesa redonda sobre todas las sangres. Eh, a ver, el texto que he tomado suele entenderse como un cuento de Alguedas. Sin embargo, el propio autor señala que más que, claro, es parte de su creación literaria en tanto le da la forma, ¿no? Sin embargo, el material es una tradición oral que lo recoge y que hay varias versiones, e inclusive un antropólogo cusqueño también tiene su propia versión, su propia recolección, ¿no? De modo que es un mito, una figura mitológica que habría que ver en varios lugares, ¿no? Semejante al mito de Incavi, que lo encontramos en el norte, en el centro, en el sur del Perú. Bien, a este respecto, ¿qué nos puede decir todavía el señor del Pongo? Yo creo que mucho, que es una figura tremendamente simbólica, porque, a ver, la idea del texto, de la lectura, es que después de esta inversión, después de que el patrón sea humillado hasta, digamos, el extremo, y el Pongo sea exaltado, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que queda? Muchos autores, como por ejemplo, y esta es una coincidencia extraordinaria, como Mario Vargas Llosa y Alberto Flores Galindo, ambos curiosamente coinciden en que se trata de una venganza, se trata de una visión simplemente revanchista, donde el indio, el andino, cobra venganza del blanco, ¿no? Del hacendado y demás. Sin embargo, yo creo que ese no es el sentido del mito, sino que el mito nos invita a pensar que después de esta inversión queda un mundo, ¿no? Semejante de repente al que también Hegel pensaba, un mundo donde no hay ni amos ni siervos, no hay patrones ni pongos, un mundo donde de alguna otra forma todos hemos sido equiparados, todos hemos sido, por así decirlo, puestos en un mismo horizonte, ¿no? Que sería entonces el principio de la modernidad, el principio de un mundo moderno que supera las trabas feudales, las trabas gamonales, ¿no? Donde reconocemos pues al otro en un estatus idéntico al mío, semejante al mío. Es por ese motivo que yo quería ver el Ciudadano del Pongo como el principio, el comienzo de este nuevo Perú que surge después de la reforma agraria, surge después de varios conflictos sociales, y hay una frase muy interesante que también la recoge Flores Galindo, y es que dice, ¿no? Que los señores, los gamonales, los patrones se están asustando porque los indios se están insolentando. Los indios ya no les dan la bebida, ya no les saludan, sino que hay una suerte de toma de conciencia digamos, de parte de la población andina, campesina, de que somos iguales a estos señores criollos, ¿no? Hay una suerte, digamos, de nueva, digamos, comprensión de las relaciones sociales que creo yo estaría captada digamos, en el formato del mito, ¿no? Que después en ese sueño de Pongo. Y en ese sentido, que quería, digamos, de repente estirar el concepto de Pongo para decir que en este nuevo Perú todos somos Pongos. ¿En qué sentido? En que la historia, según Hegel, en buena parte de la historia antigua, todo se ha basado en la figura del Señor. El Señor era lo reconocido, lo valioso, aquel que se alimentaba por el trabajo del esclavo, etcétera, ¿no? Pero justamente lo novedoso de Hegel es que muestra que este mismo proceso hace que el Señor quede desfasado, hace que el Señor ya no pueda ser protagonista de la historia, sino que la historia ahora corre por los cauces que ha abierto el ciervo, ¿no? En el caso peruano, el Pongo, ¿no? De modo que ahora el protagonista de la historia ya no es el señor, su alcurnia, su estatus, ¿no? Sino que el protagonista de la historia es el hombre que trabaja, el hombre que necesita, pues, salir todos los días, buscarse la suya, ¿sí? Esforzarse, etcétera.
y por ahí va la historia. Y eso es justamente lo que vemos en el, digamos, en el Perú del contemporáneo, ¿no? Esta idea, pues, de basar la cultura peruana en lo popular identificado con el migrante, con el hombre de a pie, con la cultura chicha, y todo esto creo que empata bastante bien con la idea con la figura del pongo. Y digamos, dar algún comentario sobre esta cuestión de la mesa redonda, ¿no? Sobre el libro de Arguedas, es bien sintomático, porque justamente ahí lo que habría que observar es la insuficiencia de la epistemología social, la epistemología de las ciencias sociales para comprender una entrada, una perspectiva más compleja, inclusive, de lo que el propio Arguedas pensaba, ¿no? Este captar la realidad social desde la novela es un elemento potente a nivel simbólico, a nivel de captar arquetipos, estructuras, y yo pienso de que la epistemología de esa época, ¿no? De los 60, 50, ¿no? Todavía no estaba lo suficientemente abierta para un tipo de entradas de repente más complejas, más experimentales de repente, ¿no? Como las que Arguedas y otros autores en la literatura siempre expresan. Es curioso, porque muchas veces la literatura parece adelantarse a lo que después las ciencias sociales, las ciencias en general, pues, de alguna u otra forma, comprenden después, ¿no? Eso, Marcos, gracias por la pregunta. No, a ti. Vladimir. Mira que es interesante todo lo que has mencionado, ¿no? Has hecho todo un mapeo de, ¿no? de Hegel y esta comparación y sobre todo de dónde nace lo del sueño del pongo y sobre todo, pues, ¿no? Estos elementos que incluso también nosotros vivimos ahora, que dicho sea de paso también lo conversamos con Marco pues hace ya varias semanas atrás, ¿no? Acerca del tema de vigilancia, ¿no es cierto? Claro. Acerca del tema también de qué amos tenemos ahora, ¿no? O sea, una actualización de Hegel en la actualidad. ¿Cuáles son de ahora los otros amos, ¿no? Si bien es Los cierto, nuevos amos, los los nuevos nuevos, amos. así es, los nuevos amos que tenemos ahora, ¿no? Si bien, ¿no? Y bien lo mencionaba Marco, pues que pues estamos ¿no? en una festividad tremenda que es la de Augusto Salazar Bondi, acerca de varios elementos más que traen y que es importante reflexionar sobre todo porque, pues cómo ha evolucionado esto que Hegel en su momento pues lo había planteado y cómo esto a lo largo de la historia pues ha ido evolucionando. Y has tocado el tema de la literatura, que es un tema bastante delicado. Esperemos que no nos censuren ahí en las redes, pero es un tema bastante delicado porque entra con el tema editorial, entra con el tema, por ejemplo, a quién los publico, a quién no. También, muy aparte de los amos tecnológicos, están los amos editoriales, ¿no? O sea, a quién publico, a quién no, ¿no? Quienes se subyugan a mis propios beneficios económicos, sociales, y a quién manejo, ¿no? ¿Tú qué piensas respecto, por ejemplo, un poco ya volviendo al tema anterior, acerca del tema de la vigilancia? ¿Cuáles son, o mejor dicho, qué consideras o cómo consideras tú que estos amos tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? En este caso, pues, el amo de la tecnología, la virtualidad, ¿no? En sus diferentes esferas, ¿no? El amo de la vigilancia, ¿no? En sus diferentes momentos y fases, a quienes solamente consumen tecnología. Dicho sea de paso, yo cuando estaba en el colegio, hace ya bastante tiempo, yo recuerdo que leí en la revista Somos del Comercio, decía que hacia el año 2030, que falta poco, por cierto, decía que los seres humanos se convertirían, digamos que habrían dos tipos de seres humanos, ¿no? Estamos hablando del año 1999 aproximadamente. Entonces, iban a haber dos seres humanos, los humanos y los subhumanos, ¿no? O sea, aquellos que hacen tecnología y aquellos que la consumen. Claro, que estos segundos estarían condenados irremediablemente pues a desaparecer en algún momento de su propia historia hacia el año 2050. Creo yo de que estamos caminando, ¿crees tú que estamos caminando hacia esa proyección entre el amo y esclavo actualizando a Hegel a nuestra actualidad? Javier, ¿tú qué piensas? Muchas gracias por la pregunta, Vladimir. Bastante interesante y contemporáneo el tema. A ver, para comenzar, yo soy un poco escéptico respecto a, bueno, esta idea, ¿no? De los nuevos amos. Yo creo que son los amos de siempre, solamente con diferentes medios, instrumentos de poder de dominación.
Y sin embargo, en este punto es importante, es esencial pasar de Hegel a Marx, pasar de la dialéctica del amo y el esclavo al manifiesto comunista, ¿no? Hay digamos, una lógica ahí. ¿Por qué motivo? Porque lo que ya Hegel observa es que el amo es amo porque hay un esclavo. El amo es amo porque hay un siervo que tiene cierta dependencia respecto al amo. Pero sin embargo, la dependencia real, la dependencia concreta, si queremos, más bien es del amo respecto al esclavo. Es decir, si se disuelve esta relación, si el esclavo rompe sus cadenas, el esclavo se convierte en un hombre libre. El amo, en cambio, se convierte en nada. El amo desaparece. El amo simplemente tiene su poder, tiene, digamos, toda su autoridad, porque hay cierta legitimidad, cierta justificación que no depende del amo, depende del esclavo. Si tenemos en cuenta esto y lo trasladamos a nuestro mundo contemporáneo, lo que llamamos el amo, lo que llamamos los grandes amos del mundo, tienen, digamos, ese poder de autoridad basado, pues, básicamente en una especie de control mental, claro, entre varios factores, en una especie, digamos, de conciencia de que debemos mantener el régimen porque estamos mejor así. A ver, aquí una pequeña observación para entender este punto. Una vez estaba viendo en internet un debate, ¿no? Un debate político entre un empresario y una candidata de izquierda, ¿no? Decían, bueno, su discurso de siempre, pero lo que ya me llamaba la atención era como en ese mismo momento, en vivo, en el YouTube, en el chat del YouTube, la gente escribía masivamente a favor del empresario, diciendo algo así como que él nos da plata, él nos da trabajo, por él comemos, y había como una imagen mistificada, es decir, dando a entender que había una especie de aprobación de todo lo que decía el señor empresario, porque la ideología, ¿no? La ideología imperante, dominante, lo mostraba como el dador, ¿no? Como el dador, el que, da el que provee, etcétera, pues, ¿no? Y todo aquello que iba en contra de esa imagen era subversivo, era criminal, era negativo, pues, ¿no? Y justamente ahí vemos que buena parte de la dominación, ¿no? De la dominación del amo, no está tanto en su poder, entre comillas, como tal, sino pues en la cuestión de legitimidad y cómo esta legitimidad ideológica sea, digamos, instalado, ¿no? En las conciencias, en las mentes. Por ahí que, digamos, el tema es bien preocupante, porque da a entender, pues, que estos amos tienen una especie de intromisión en la propia subjetividad, ¿no? Y esto se refuerza aún con las lógicas de la virtualidad, lógicas que sobre todo van por el lado más de dependencia psicológica, emocional, dependencia, pues, de las redes, etcétera, ¿no? Creo Ahora, yo que, Javier, sí, Javier, dime, Marco, adelante. en línea con lo que comentabas, digamos, hay una suerte de recurrencia, ¿no? En el tiempo, y que uno podría, remontándose a Hegel, decir pues que no tiene ningún problema en ser bicentenaria, Ujú, porque, digamos, este vínculo siervo y amo va teniendo, digamos, como una especie de referencias que se van produciendo luego del planteamiento hegeliano. Um, y que van además alimentando tanto la reflexión por el lado de la política, de la filosofía y también de incluso el arte, ¿no? Creo que hay un cuento de Kafka que precisamente está relacionado con siervo y amo, ¿no? En relación a esta idea de un amo que le dice al siervo, no te metas, ¿no? No me preguntes, yo me voy, ¿no? Y el siervo le dice, ¿para dónde va? Amo, a dónde se dirige? Y el amo dice, no te importa, ¿no? Solamente vete de aquí, no me fastidies. Y lo interesante es que una cita de parte del cuento la hace precisamente Bauman en su libro Retrotopía. Y Retrotopía no es tan antiguo, o sea, Retrotopía es del 2017. Entonces, la permanencia de esa relación siervo y amo, ahora por ejemplo estaba revisando un video de el experimento de la libertad sobre Kant, que lo compartimos en el grupo de investigación hace unos meses, y en un momento hablan precisamente de la relación de Kant con su siervo Lampe, ¿no? Que era un ex militar.
y que es un poco, digamos, unas décadas anterior a Hegel, nada más, ¿no? Ahí muy pegadito. Entonces, la sensación que uno comienza a tener es que en este plano que coincido, ¿no? Tecnoemocional, que tú hacías referencia, hay una recurrencia de elementos siervo-amo que no se van, que se quedan en el plano simbólico, que forman parte de la emoción ciudadana. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, yo estoy ahora en Inglaterra, y una cosa que me llamó mucho la atención era, por ejemplo, los símbolos asociados al rey. El rey en alemán se dice der König, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? König. Eh, y cafeterías con ese nombre, anuncios con ese nombre, ¿no? O sea, es una sensación general de que el rey no solamente no ha muerto, sino que ha vuelto en un espacio que se supone que había desterrado la aristocracia después de ajustes republicanos de hace más de 100 años. Entonces, fíjate, o sea, eh, lejos de haber trascendido ese espacio, lejos de haberlo dejado atrás, uno tiene la sensación ahora que a medio camino, ¿no? Cabalgando del lado del fundamentalismo, de los extremismos, de las polarizaciones, esa emoción monárquica es de alguna manera un elemento sustancial para la relación siervo-amo, a despecho de lo que podría pensar un Hegel, ¿no? Que además era, siempre admiraba mucho pues, a Napoleón, admiraba mucho esa transición a la lógica republicana, aún con los vicios imperiales, que asumía pues que un antiguo régimen podía quedar atrás, ¿no? Todos esos elementos eh, no solamente no se han ido, sino que quedan. Y no quedan de una manera residual, sino que quedan impactando en un plano muy simbólico. Hace muy poquito, por ejemplo, Nicaragua acaba de aprobar una reforma constitucional con una figura muy curiosa, la copresidencia. ¿Qué es la copresidencia? Bueno, la copresidencia es que el presidente de Nicaragua dice, soy presidente y la copresidente es mi esposa, ¿no? Y entonces, la copresidencia. Y esa copresidencia, además, tiene una posibilidad de reelección indefinida, que ya está aprobada anteriormente, y además tiene una posibilidad, se ha ajustado, creo, en la última reforma que acaba de ser sancionada hace muy pocos días, o sea, ya aprobada de manera enfática, y además de esa reelección indefinida, tiene un componente adicional de que pueden nombrar vicepresidentes sin necesidad de una elección popular, o sea, los pueden designar ellos, ¿no? Entonces, mira esa figura, es muy parecida vayámonos un poco más arriba, ¿no? De todos estos halos monárquicos, imperiales que uno percibe ahora en lo que se supone que era un experimento democrático, siguiendo la perspectiva de Rorty, ¿no? El pragmatista, acerca de Estados Unidos. Y de experimento democrático ahora más bien tiene visos de elementos imperiales y monárquicos, ¿no? Por la seguidilla de acciones que están de alguna forma petardeando derechos, complicando ciudadanía, pero digamos, se nota esta idea de algo así como una servidumbre en tiempos hipermodernos, que lejos de quedar atrás, como que busca la manera de reinstalarse, porque incluso hasta los términos de esclavitud moderna uno los escucha ahora por una serie de circunstancias que obviamente están pisoteando las condiciones de trabajo. Entonces, en esa lógica, ¿cuál es tu comentario? ¿Qué te parece? Gracias por la pregunta, Marco. A ver, esto nos lleva, creo yo, a una visión bastante más holística, donde habría que acotar en primer lugar que la historia no es lineal, ¿no? Una de repente de las imágenes que tenemos de la historia es que progresa, que es acumulativa, que vamos siempre hacia lo mejor. Y una de las, digamos, observaciones de Hegel por ese camino es que no es así, que en la historia hay una especie de retornos, de regresos, una especie de recodos, ¿no? Para luego, claro, seguir avanzando, pero se instala la idea del espiral, la idea de que hay momentos en que la historia parece que volviera a una fase anterior, parece que retomara ciertas cosas que dejó en el pasado, y tenemos algo muy curioso, pues, ¿no? Si digamos, no sé, alguien, por algún azar del destino, viaja 100 años en el tiempo, de 1920 al 2020, encontraría que hay muchas similitudes, pues, ¿no?
vuelven los fascismos, las figuras carismáticas de poder, crisis económica. Claro, hay también grandes diferencias como la tecnología y demás, pero buena parte de la política es como si estuviésemos volviendo, ¿no? A este momento donde se gestan los fascismos, tienen poder y luego pues se dan la Segunda Guerra Mundial. Por ahí, claro, que digamos, había que tomar en cuenta la idea de que la historia está regresando, volviendo, ¿no? Para de repente luego proseguir, ¿no? Con las tendencias que surjan por un camino distinto. Pero es curioso, es curioso este momento porque sí, pareciera, al menos así lo noto yo, de que hay una suerte de, digamos, de regreso, de similitud muy marcada con los años 20 del siglo pasado. Ahora bien, en lo que respecta a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas figuras monárquicas de servidumbre están todavía presentes? Claro, se puede dar la respuesta de la historia, ¿no? Que es de repente algo metafísica, porque implica asumir una línea del tiempo, un flujo del tiempo histórico y demás. Pero hay una entrada de repente más interesante, que es la psicoanalítica. A partir de la conexión que se puede hacer entre Hegel, Freud y otros autores, podemos de repente decir que la figura del amo es una figura algo así como que proyecta el propio ser humano, ¿no? No es que el amo sería un otro, claro que sí puede serlo, un otro puede encajarlo, pero también puede ser el propio ser humano que sienta la necesidad de tener alguien que le diga qué hacer, alguien que le ordene, que le mande, una instancia de autoridad superior. Es por ese motivo que puede, digamos, equipararse a la figura del amo con la figura del padre. El papá es O la del golem de Fromm, ¿no? sí, Hablando de los psicoanalíticos, el el miedo golem a la de Fromm libertad, podría claro, encajar. el miedo a la libertad, claro. Un poco la idea sería de que digamos, el primer amo que conoce cada persona es el padre, ¿no? Y a partir de ahí, pues, está toda esta dialéctica de repente tratar de romper esta relación, de emanciparse y demás, ¿no? Pero sucede muchas veces que por avatares de la vida, inconscientemente los hijos terminan identificándose con el padre, así no quieran. El padre puede ser borracho, golpeador, un mal hombre, ¿no? Y el hijo lo detesta, lo odia a muerte, pero en su vida termina siendo lo mismo que él, termina repitiendo la figura. Y muchas veces pasa eso. En muchas historias de varias naciones, la clase que hace la revolución, la clase que se emancipa, termina repitiendo el arquetipo del dominador, termina instalando dictaduras, instalando regímenes, entre comillas, del pueblo, pero que simplemente repiten la misma figura de saqueo, ¿no? Por ahí que es bien interesante ver que esta figura del amo, claro, es histórica, pero también se enraiza en la propia mentalidad, en la propia subjetividad del ser humano, pues, ¿no? Y de ahí surge, claro, esta cuestión que mencionabas acerca del miedo a la libertad. Al parecer, mucha gente tiene miedo a la libertad porque implica vivir sin amos, vivir sin alguien que te diga qué hacer, vivir sin alguien Fromm, que te dé Fromm otra cierta vez. responsabilidad, etcétera. Ahí, Marco, quisiera aludir a un pasaje, un episodio de la película La vida de Brian, de esta compañía de comedia Monty Python. En La vida de Brian, ustedes recordarán, amigos, hay una escena muy, muy famosa donde buscan el Mesías, ¿no? Buscan el Mesías y hay toda una oferta de Mesías por todos lados, ¿no? Y cuando Brian sale como el Mesías, todo el mundo espera que le diga qué hacer, que le diga a quién seguir, y cuál es el Dios, etcétera, pues, ¿no? Y Brian tiene un discurso bastante ilustrado. Les dice algo así como que no busquen ningún Mesías, no busquen nadie que les diga qué hacer, busquen por ustedes mismos, busquen su propio camino. Y todo el mundo la apedrea, le tira tomates, nadie lo entiende, pues, ¿no? Porque ¿no? Hegel también menciona la idea de señor. Claro, una versión más directa es la dialéctica del señor y el siervo. Y la palabra señor, Hegel la usa también con connotaciones bíblicas, ¿no? La idea del señor, Claro, ¿no? Para referirse a claro. Dios, ¿no? Y hay una frase donde Hegel ahí también pone, el temor al señor es el principio de la sabiduría, una parte de Eclesiastés, pero a Hegel había la diferencia. El temor al señor es el temor a Dios, no a cualquier señor. Había que diferenciar entre el hombre de carne y hueso que quiere ser un señor, ¿no? Y digamos, no nos consciente de que es un ser humano más, y el Señor, ¿no? El Señor como Dios, lo absoluto, etcétera, ¿no? Pero por ahí, que el mensaje de la dialéctica del amor y el esclavo es justamente un mensaje de emancipación, de crítica, ¿no? Un mensaje de tratar de liberarse de los amos, tanto psicológicos, mentales, que vienen con el padre, ¿no?
Y ahí, Marco, ya que mencionaste a Kafka, también quería mencionar la famosa carta al padre de Kafka, que un poco complementa esta figura, ¿no? Y bueno, amos, digamos, psicológicos y los amos reales, los amos del capital, las transnacionales, los amos, pues, que están en este momento en el poder, con nuevos medios de dominación, como los tecnológicos, como los virtuales, ¿no? Ahí, para terminar nomás esta entrada, quería complementar lo que preguntaba Vladimir. Mucha gente tiene miedo a que haya una especie de rebelión de las máquinas, ¿no? Mucha gente tiene miedo a que de repente, en algún momento, la inteligencia artificial tome conciencia, nos domine, ¿no? Como en muchas películas de ciencia ficción. Sin embargo, a mí me parece más pertinente la opinión de Harari. Harari menciona en 21 lecciones para el siglo XXI que no hay que tener miedo de eso, que las máquinas, la inteligencia artificial está programado para obedecer y no puede romper ese parámetro. La obediencia es aquello que la caracteriza, aquello que es esencial. Más bien lo peligroso es y siempre va a ser quién la maneja, quién la usa, quién hace uso de, digamos, ese tipo de elementos. Por ejemplo, Harari ponía como caso, ¿no? En el siglo XX, un general mandaba a su tropa a aniquilar un pueblo, ¿no? Y los soldados podían tener compasión, no cumplir las órdenes y podían matar el 50, el 60% de la población, dejando que escapen algunos, pues, ¿no? Pero esto sería impensable si en el siglo XXI un general mandara a su tropa de drones para cumplir una misión. El dron no tiene compasión, sentimientos, de movimiento y cumpliría carta cabal la aniquilación de cualquier población. Y digamos, ahí observa Harari, digamos, lo espinoso del asunto, que el uso de la inteligencia artificial va a ser más eficiente estas lógicas de dominación, de represión, de vigilancia, de control, pero incidiendo siempre en quién tiene el poder de esto, quién tiene, digamos, el dominio, quién tiene el acceso privilegiado a esto. Gracias. Mira que has tocado varios temas que de verdad que son bien interesantes, partiendo por el tema de la Súper paternidad. interesante. Claro, mira que vivimos también en una sociedad actualmente, al menos hasta donde yo la veo, con una crisis de paternidad tremenda, ¿no? O sea, una crisis de paternidad, una paternidad ausente, digamos, ¿no? Y también la crisis de paternidad que tú mencionabas acerca de que está, pues, ¿no? De que Hegel, pues, da referencia a Dios de alguna u otra manera al haber digamos, la crisis, este rompimiento de la paternidad, este rompimiento de la figura, digamos, de autoridad, porque la paternidad también implica autoridad, ¿no? O sea, de ahí viene, pues, ¿no? De ahí podemos decir, aunque no sé, bueno, está mal dicho, pero viene a contexto, ¿no? Los padres de la patria, ¿no? O sea, figura de autoridad, ¿no? Entonces, la figura, si la figura de la autoridad está resquebrajada, rota, ¿no? ¿Qué le espera a la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué sociedad es la que tendríamos, ¿no? Hablabas acerca, ahora último, acerca, pues, ¿no? Del tema de lo que decía Harari respecto, ¿no? A las rebeliones de las máquinas, el peligro de quién, digamos, de quién está detrás de, ¿no? ¿Quién maneja los hilos, ¿no? Y claro, podríamos considerar que de pronto quien maneja los hilos se convierte también en una suerte de paternidad, ¿no? O sea, de que lo que yo hago, pues al final me tienen que rendir obediencia implícita, ¿no? Aunque no se quiera, ¿no? Implícita en el sentido de que como yo manejo los hilos, ¿no? Estoy detrás del telón, entonces de alguna u otra manera, pues estoy moviendo todo como para que todo vaya en conjugación a lo que yo estoy planteando. Como en la figura del titiritero, ¿no? Ah, claro, efectivamente, ¿no? O sea, tenemos ahí un Pinocho, ¿no? Y tenemos también un Gepetto que está detrás de todo esto, ¿no? Y que al final maneja los hilos del poder. Y no solo el tema de la inteligencia artificial, de pronto es el tema de toda la parte eh, algorítmica, ¿no? Por ejemplo, tú ves un video y en automático, ¿no? En Facebook o en cualquier plataforma, y en automático te llegan videos similares, ¿no? O sea, como que ya comienzan a estudiar nuestras preferencias, ¿no? Claro que está sumamente programado, ¿no? O sea, pero hay alguien que lo ha programado. O sea, hay alguien, una mente que ha programado todo esto, pero también serán las nuevas paternidades en las cuales estamos de alguna u otra manera, de manera indirecta quizás, a las cuales estaríamos sujetos a una nueva paternidad.
Antes de tu respuesta, Javier, mira, como tú has demostrado una gran capacidad de, digamos, de articulación, es más, has respondido dos preguntas en una, entonces, muy versátil realmente, cosa que está muy bien y nos encanta. Me gustaría encadenar una pregunta adicional y entonces ya tú luego pues discriminas y comienzas a responder como bien lo haces, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha generado esta referencia tuya a varias de las cosas que estamos conversando es que um, recordé un parlamento de hace casi 10 años, creo que 8 más o menos, eh, precisamente en el Parlamento español, eh, en el contexto en el que, si no me equivoco, era el actual, sigue siendo presidente ahora, Pedro Sánchez, creo que en esa época no estaba de presidente, no lo recuerdo bien, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez le dice a Pablo Casado y le dice lo siguiente. Me he acordado, pero así, a propósito de lo que comentabas, le dice lo siguiente. Pedro Sánchez a Pablo Casado. Le recomiendo que vea una película, El Sirviente, de Joseph Losey. Trata sobre un aristócrata tradicional que contrata a un sirviente. Al principio está bastante contento porque el sirviente le arregla todos los problemas de la casa, pero ¿cuál es el resultado? Se pregunta Sánchez y él mismo responde. Al final, el sirviente impone sus métodos y acaba siendo el que manda y el señor el que obedece. Eso es reportado por Antena 3 el 17 de febrero del 2021. Bueno, no era tan antiguo. Entonces, fíjate, esa es una de las primeras cosas que me has hecho recordar, ¿no? Con esta referencia al siervo y el amo. Y para que un poco uno tenga la idea, ¿no? De las personas que nos están escuchando, de cómo esto cruza la política, ¿no? Este elemento figurativo, claramente cuando Sánchez le está hablando hacia Casado, le está diciendo al Partido Popular en buena cuenta, bueno, tienes a Vox al costado, ¿no? ¿En qué momento Vox te va a decir lo que tienes que hacer? Eso políticamente es lo que le está diciendo Sánchez a Casado. Y finalmente ahora Casado ya en términos políticos, hasta donde recuerdo, pues simplemente ya no tiene mayor protagonismo. Y la otra cosa que me parecía interesante en línea con lo que estabas comentando es ver un poco el trasunto de cómo es que de la época en que se produce el sueño del Pongo como relato instalado por Arguedas, porque claro, como tú mismo decías, hay elementos de tradición oral, hay una serie de aproximaciones, pero cuando Arguedas ponía, digamos, determinada cuestión en lógica de literatura, de referencia, ¿no? De producción, pues eso generaba siempre mucho interés. O sea, él hacía que los temas cobraran relevancia, ¿no? Era parte de su compromiso y era parte de su mirada también de lo andino, que siempre fue tan particular y tan interesante, ¿no? Entonces, han pasado 50 años eso también en promedio, ¿no? Ya estamos a más incluso de los 50 años de la muerte de Arguedas. Y, y una de las cosas que uno percibe ahora es que muchos de los elementos de lo que Arguedas decía, ¿no? Y comentaba, ahora, digamos, también se han resignificado en muchos sentidos. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en Madrid hay un restaurante peruano, de comida peruana, y el nombre es emblemático. El restaurante se llama Quispe. Y todos sabemos, en Perú, yo recuerdo mucho en mi época escolar, que el apellido ha sido un tópico favorito de bullying y discriminación, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esta dificultad tan grande que teníamos de poner barreras geográficas para muchas cosas en nuestro país y que no se ha ido, ¿no? Pero que de alguna forma podríamos decir que ha mejorado un tanto, ¿no? Y luego, recordar también esa entrada de Abanto Morales cuando decía, ¿no? El estribillo del cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y que dan los blancos como quien da plata.
porque nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza, ya sabemos de memoria la letra completa. Luego también es desarrollado como no solamente un tema emblemático, sino que además ya le ponen rock y ya el asunto, digamos, pasa a ser muy estelar en los años recientes. O tal vez el famoso triciclo Perú de los Mojarras. Y ni qué decir de Chacalón de los Cerros, ¿no? Y del muchacho provinciano que se levanta muy temprano. Entonces, todos esos elementos en clave de una valorización diferente, de una relación con esa cultura en otra clave, ¿qué nos está diciendo ahora? Por supuesto que no arregla del todo los profundos problemas que tenemos, pero comienza a generar otra forma, ¿no? Otro tipo de relación, otro orgullo, un elemento con el que quiero cerrar y escuchar tu respuesta, Javier. Eh, Hasta hace poco, incluso recuerdo haberlo escuchado en alguna referencia de una ONG que promovía la minería en Huancavelica, me parece. La idea siempre era surandino, centroandino, la pobreza más declarada del Perú, evidente, descarnada, es ahí donde la vamos a encontrar. Y sin embargo, cuando uno revisa la información del INEI de los últimos 2, 3 años, la estelaridad de la pobreza ya no está en el centro del sur andino. No te digo que ha dejado de ser pobre, pero ya no es el top. El top de la pobreza ahora está en Cajamarca. Y eso también tiene mucho que decirnos, porque sabemos que Cajamarca representa un espacio también andino, pero con un enclave de explotación minera de hace varios años, ¿no? De décadas, ¿no? De tradición minera. Y ahora, de los lugares más pobres del Perú, el top uno, o sea, arriba, arriba de todos, está Cajamarca, no Huancavelica. Y eso para muchas personas es algo así como contraintuitivo, ¿no? O sea, siempre hemos repetido tanto la referencia a lo andino como melancólico, postergado, subdesarrollado, ¿no? Pobre, menesteroso, que verlo de otra manera es casi, casi imposible para muchos de los peruanos. O sea, el Perú sigue viendo en el Ande básicamente todo lo que no quisiera ser aún ahora en el 2025. ¿Qué reflexión te merece eso, Javier? Gracias por la pregunta, Marcos, Vladimir. Bueno, comenzando con lo último, esto se puede explicar debido a que muchos peruanos todavía siguen viendo el Perú con ojos del patrón, con ojos gamonales, ¿no? Tratando de proyectando muchas veces este ideario, ¿no? A el mundo andino, ¿no? No les han avisado, no les han dicho, pues, que ya el gamonal, el patrón como figura, ha caducado, ¿no? Ahora, digamos, el siglo XXI, la historia por venir, corre, fluye por los cauces del ciervo, por los cauces del Pongo, pues, ¿no? La historia ya no la hace la aristocracia, el abolengo, ¿no? La hace el trabajo. Ese es, digamos, el signo de los tiempos que desde la modernidad son los que están impulsando la historia, pues, ¿no? No, y sí, y es preocupante cómo, digamos, estas imágenes todavía siguen pendientes, ¿no? Lo de Cajamarca es un tema para reflexionar, es un tema muy interesante. Y justamente no debemos olvidarnos que hace unos, me parece, 10 años más o menos, estaba ahí todo el tema de corrupción por parte de un presidente regional, Gregorio Santos, si no me equivoco, ¿no? Que tenía todo un proyecto que para muchos inclusive podía llegar al separatismo, pues, ¿no? Pero claro, que en el fondo ocultaba todo esto que ahora has mencionado, ¿no? Pobreza, ineficiencia de las instituciones, corrupción, y claro, eso, digamos, explica la situación de este lugar, ¿no? No, que claro, claro, da mucho que pensar. Más bien, volviendo a la pregunta que plantea Vladimir, ¿no? El tema de la paternidad y la crisis de las instituciones, el crisis de la autoridad. Yo me haría la pregunta, compañeros, si es que la única autoridad, la única legitimidad posible es la del padre, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, o sea, es cierto,
dentro del ámbito de la familia, la autoridad paternal es indispensable, es nuclear. Sin embargo, cuando se quiere hacer una sociedad que ya no sea una familia, es decir, pensar la sociedad en términos distintos de la familia, ahí habría que ver que la autoridad del padre ya no es suficiente y deberíamos buscar otro tipo de autoridad. La autoridad, por ejemplo, de la razón, la autoridad basada en la conveniencia de cada individuo, ¿no? Pero otro tipo de lógica, otro tipo de justificación. Esto es bien interesante, porque entonces caemos en la figura de que es necesario superar al padre. Es necesario, claro, en términos de la filosofía, esto se ha planteado con la figura, la imagen del parricidio, ¿no? Platón, por ejemplo, para poder pensar más allá de los límites de su época, hizo pues este famoso parricidio respecto a Parménides, pues, ¿no? Y es un poco, es una figura que los mitos han trabajado bastante, o sea, es la figura de que uno es realmente hombre, uno llega a la madurez cuando logra superar la imagen del padre. Cuando uno es niño, ve al padre con miedo, con respeto, ve al padre como una figura, claro, que protege, que da, pero también que castiga, que deprime, ¿no? Y lo tiene en alta estima, como un gran aura. Pero a medida que uno es adolescente, es joven y llega a la adultez, logra comprender al padre desde una visión más realista y más justa. Se da cuenta que no era el monstruo que pensaba de niño, o el superhéroe que pensaba de niño, sino que es un hombre que hizo todo lo posible, ¿no? Por, digamos, tratar de sacar a la familia adelante, lo que fuese, pues, ¿no? Pero nos damos cuenta, pero nos damos cuenta entonces de que esta imagen del padre a la que tanto temíamos no era ajustada a la realidad, era una cuestión más bien que venía de sus propios conflictos, ¿no? Y justamente vuelvo a la carta del padre de Frank Kafka, porque justamente ahí queda bien plasmado eso, ¿no? Como el conflicto con el padre es el conflicto con uno mismo, ese es el conflicto de no poder superar una imagen que uno mismo proyecta, pues no. Pero de esto resulta algo muy interesante, de que entonces ya no hay padre, ya no hay una figura de autoridad, una figura de mando, sino que uno mismo tiene que construir las cosas, uno mismo tiene que proyectar su futuro, uno mismo tiene que darle sentido a las cosas, ¿no? Y un poco creo que la apuesta de la modernidad es esa, la apuesta del mundo moderno, la apuesta de la ilustración, la apuesta del liberalismo, de la democracia, va por tratar de construir una forma de vida donde ya no se apele a la autoridad familiar, a una autoridad patriarcal también en el sentido divino, ¿no? Ya no basarnos en la idea de un Dios y sus órdenes para que haya legitimidad, sino tratar de encontrar una legitimidad entre nosotros, digamos, en una comunidad que trata de dialogar, conversar para resolver problemas, pues, ¿no? Y eso también está en el sueño del Pongo, porque justamente en la parte donde el Pongo cuenta su sueño, la muerte del padre, la muerte entre comillas, simbólica, es cuando el patrón es bañado de excrementos, es humillado hasta lo más, digamos, asqueroso, lo más sórdido, pues, ¿no? Y ahí muere el patrón en tanto figura de respeto, de autoridad, ¿no? Y lo que resulta es que tanto patrón y Pongo salen de, digamos, ese proceso ya como individuos que son iguales. El Pongo ya no ve al patrón como una figura de miedo, de respeto, lo ve como un pobre diablo más, como lo que siempre ha sido, y viceversa, ¿no? Y ya digamos, el patrón ya no ve al Pongo como un animal o casi animal, sino lo veía como un ser humano igual, equivalente a uno mismo, pues, ¿no? Y es ahí que superan las lógicas patriarcales, las lógicas esta donde el padre tiene la figura. A mí, a ese respecto, me gusta siempre pensar, traer a colación algunas utopías o algunas proyecciones donde se intenta imaginar la sociedad sin padres, sin madres. Me refiero a dos brevemente, a bueno, todos lo conocemos, la República de Platón, donde en una de las, digamos, proyecciones digamos, se invita a que los guardianes tengan hijos, hijas en común, y que no hay una crianza de uno en una familia, sino que todos sean criados en común, ¿no? Y claro, ahí la figura del padre se disuelve, ¿no? La madre también, ¿no? Pero digamos lo que resulta es que es algo bien interesante, es que los niños, los hijos son hijos de todos, ¿no? Y el pueblo es aquello que puede supervisar, ¿no? Ya. Y otra cosa, aunque digamos no tan, digamos, positiva en ese sentido, pero es para ver cómo la figura del padre, la madre es histórica, es transitoria, es una cosa que ha surgido debido a ciertos procesos, es la imagen que aparece en Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde también se vuelve a la idea.
podemos vivir, puede haber un mundo sin padres, un mundo sin autoridad patriarcal, un mundo donde todos sean individuos libres, hedonistas, que hacen lo que quieren, etcétera, ¿no? Claro, son ejemplos pésimos para, digamos, querer deshacernos del padre, pero de alguna otra forma nos muestran que es posible pensar más adelante en una sociedad donde ya la apelación a la paternidad, al patriarca, a lo patriarcal, quede superada, pues, ¿no? En estos momentos todavía es una cosa, al parecer, necesaria para muchos, justificada para muchos, pero creo yo de que ya poco a poco puede de repente pensarse en otras formas, ¿no? Este, eh, luego quería comentar acerca de lo que estaba también comentando Marco, ¿no? Acerca del tema, pues, de esta película que mencionaste, Marco, ¿no? Claro, ahí lo que podemos ver es que en esta idea de que el siervo llega a la casa, lo ordena y el amo termina dependiendo del siervo, hay un filósofo marxista chileno llamado Carlos Pérez Soto, de que él explica, creo yo, algo muy interesante que calza con esto. Él explica que ahora vivimos en tiempos del capitalismo burocrático tecnológico, donde el capitalista tiene la fortuna, tiene la masa de dinero, pero no sabe cómo administrarlo, no sabe cómo invertirlo, no sabe cómo hacer que esto se conserve. Es por ese motivo que contrata, que trae a su servicio al burócrata, al tecnócrata, ¿no? Sea el contador, el economista, etcétera, pues, ¿no? Y justamente este es un poco comercial lo que mencionas, porque este burócrata termina administrando su dinero y termina pagándose sueldos enormes, millonarios, ¿no? El capitalista simplemente ve que su dinero pues se mantiene, lo que es un poco, ¿no? Eso es lo que sucede, que digamos en esta época, para Carlos Pérez Soto, habría que fijarnos no tanto, claro, igual en el capitalista, pero también habría que incluir dentro, digamos, de esta clase dominadora al burócrata, al tecnócrata, ¿no? Que maneja las finanzas, maneja todo, ¿no? Y sin embargo, me gustaría complementar esto con otra película, de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador. En esta película Ah, todo se desencadena, al principio se ve nomás eso, porque los empleados se van, ¿no? Claro, esta película trata acerca de unos sucesos inexplicables, extraordinarios, cuando se quedan en una casa un conjunto de burgueses, pues, ¿no? Y pasan días y días y nadie puede salir porque nadie quiere faltarle respeto al otro, nadie quiere quebrar digamos, esta armonía, ¿no? Y se quedan en la casa. Ya, pero todo eso sucede porque los trabajadores, ¿no? Los empleados, los que cocinan se han ido, ¿no? Y es como si, a ver, es como que es todo ya como voy el de comentarlo. Camerón. Es el de Camerón Sí, de Boccaccio. así es, así es. Ya, y ahí la idea era, veamos cómo se las arreglan ellos sin nosotros. Veamos cómo estos señoritos burgueses viven sin sus empleados, ¿no? Y claro, ahí la película es tremendamente metafórica en ese sentido. Gracias, gracias. Vladimir. Mira que todo lo que has mencionado, bastante interesante, sobre todo genera mucho más reflexiones todavía. Mira, no quiero dejar de pasar en las redes, en el canal de YouTube, eh, Guillermina Moscol Muñoz, yo espero que todavía sigas ahí, Guillermina, asumo que sí. Ella nos hace una pregunta, bueno, te hace una pregunta directa, dice, ¿la relación siervo-amo finaliza cuando ambas partes descubren la libertad de pensamiento? Es la pregunta de ella. Qué buena pregunta. Disculpa, disculpa, sí. La repito, la repito. La puedes poner en el chat también de repente, Vladimir. A ver, sí, sí, Guillermina está ahí. Dice, a ver, lo voy a colocar. Súper. Vladimir, un favor, ¿me puedes repetir la pregunta? No lo escuché bien, ahí tuve un problema con el audio. A ver, dice, ahí lo voy a escribir en el chat. Ya, genial, genial. Dice, la relación siervo-amo, Ujú. ¿dónde está? Finaliza cuando ambas partes descubren la libertad de pensamiento. Ahí está. Ok, gracias por la pregunta, estimada Guillermina. Eh, en parte sí, en parte el principio del fin del mundo del amo comienza con esta idea de la libertad de pensamiento, ¿no? En la fenomenología del espíritu
la parte que sigue a la dialéctica del Señor y el siervo es justamente este mundo de el helenista, helénico, donde lo principal es la libertad de pensamiento, ¿no? Ahí Hegel habla del estoicismo, el escepticismo, el cristianismo, como filosofías que de alguna u otra forma quieren superar esta figura, ¿no? Del amo y el esclavo mediante la libertad de pensamiento. Pero ahí la observación de Hegel es que esta libertad de pensamiento es el principio, porque de ahí debe pasarse a la libertad de acción, ¿no? La crítica de Hegel es que no nos vale de nada, o nos vale de muy poco, es una cosa que termina siendo inocua, quedarse con la libertad de pensamiento, ¿no? La imagen sería esto. En el mundo antiguo existía el esclavismo, ¿no? Y el amo y el esclavo. ¿Y cómo se superaba esto? Haciéndonos libres interiormente, interiormente siendo libres, ¿no? Y el ejemplo de esto es el esclavo Epicteto, estoico, que era libre en su interior. Y también, por el otro lado, estaba la figura del emperador Marco Aurelio, ¿no? Que también era libre en su interior, ¿no? Pero claro, pero con esto termina mostrándose lo insuficiente de solamente la libertad de pensamiento. Cuando solamente libertad de pensamiento, pero seguimos con los regímenes sociales, económicos, políticos de siempre, esto termina volviéndose inocuo, pues, ¿no? Es por ese motivo que el estoicismo se convierte en una filosofía de Estado, una filosofía imperial, ¿no? Que logra mantener el equilibrio, el orden del imperio, ¿no? Y algo semejante podemos encontrar hoy en día cuando vemos que se difunde con bastante, digamos, con bastante en entusiasmo las famosas, no digamos de filosofía, ¿no? Pero digamos el género de la autoayuda. Pero justamente creo yo ocupa ese lugar que en el mundo antiguo tenía este discurso de la libertad interior, ¿no? El discurso de la autoayuda es el discurso del ser feliz, el ser libre, pero sigue trabajando, mantén el sistema, ¿no? Sigue siendo eficiente, etcétera, ¿no? Por ahí que en la relación del Señor y el siervo termina cuando hay una revolución, cuando hay una toma de conciencia, un conjunto de acciones que van a atacar, a disolver las estructuras de poder. Y en ese sentido, la imagen que para muchos está presente en esta figura es la rebelión, la revolución de esclavos de Haití. Susan Buck-Moss tiene la tesis, bastante cuestionable, pero no deja de ser interesante, de que Hegel se inspira en el levantamiento de esclavos africanos, de esclavos haitianos, y que destruyen la estructura de dominación de Haití y logran construir una república radicalmente libre, una república de hombres que han roto sus cadenas y han construido, ¿no? Un régimen donde se reconoce la libertad de manera plena, ¿no? Ahí sí, ahí digamos, termina, finaliza esta relación. Aunque habría que ver que si bien termina en términos políticos, en términos jurídicos, ¿no? Lo que pesa y lo que se arrastra es la relación del amo y el esclavo, pero al interior, ya dentro de la psique, dentro de la mente, ¿no? Lo que conversamos Javier, hace un momento. yo Sí, quería dime, hacer dime. una acotación, pero Vladimir, ¿cómo estamos con las preguntas y cómo estamos con el tiempo? Cosa importante. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Ya, Vamos, perfecto. Entonces, nomás. ya, yo quería hacer una acotación. A propósito, sí, en tu artículo citas a Susan Buck-Morss y me parece bien interesante esa entrada de Buck-Morss que tú refieres, porque además Buck-Morss es principalmente es una filósofa de la imagen. Y no solo eso, sino que además es filósofa de la imagen en la tradición benjaminiana, con lo cual la cosa se pone, digamos, todavía más interesante. Entonces, eh, y tratando de interpretar a Van Morse también, así como lo haces tú, pareciera que en el tránsito de mediados del siglo XVIII hacia inicios del siglo XIX, hay lo que se conoce como el desarrollo de una filosofía del accidente. Y esto lo trabaja un filósofo español eh, que es, digamos, también experto en filosofía e historia de las emociones. Y entonces, Moscoso, ¿no? Javier Moscoso. Entonces, lo interesante de la filosofía del accidente es que se produce a propósito de un terremoto, el terremoto de Lisboa de 1755. Y lo que sucede es básicamente algo que sacude desde sus entrañas a Europa. Muere gente, muere mucha gente con ese terremoto.
hay que reconstruir Lisboa, y se producen una serie de esfuerzos para ello. Entonces, a partir de ahí comienza a haber es una especie de desarrollo de conmoción y melodrama, que hasta hace eco Voltaire en Cándido, del tema, de cómo la gente comienza a tratar de decir algo así como, igual en pareciera en clave de autoayuda, cómo es que se conmueven por lo del terremoto, pero de alguna manera también se solazan porque no les pasa a ellos, sino que es algo que pueden ver, que pueden conmoverse al punto de una emoción así, digamos, muy intensa, y por otro lado sentir la seguridad de que ellos no han vivido eso. Y eso es algo que luego las redes sociales, la cultura digital va a explotar, pero hasta la décima potencia, pues, ¿no? Pero los inicios de esa cultura melodramática, los inicios de esa relación con la imagen, es algo que se remonta precisamente a los primeros folletos, las primeras cartillas, las primeras noticias que circulan en Europa después de el invento de la imprenta, entre los siglos XVI, XVII y XVIII, generando todo ese germen de la opinión pública, ¿no? Creo que incluso Voltaire le llega a decir a D'Alembert en algún momento: señor D'Alembert, usted es el nuevo secretario perpetuo de la Academia Francesa. Por lo tanto, no se olvide que la opinión pública gobierna el mundo. Así que gobierne usted a la opinión pública. Entonces, nuevamente, ¿no? Esta referencia a esa contradicción que incluso antes de Hegel ya señalaba Kant, de cómo uno puede experienciar la libertad, ¿no? Creo que Corín Peluchón decía precisamente en este documental del experimento de la libertad con Kant, que Kant le parecía muy interesante a Peluchón, le parece muy interesante, porque Kant reconoce que se pueden siempre encontrar razones y motivos para poder de alguna manera dar cuenta de nuestros actos y también ser conscientes que no somos libres, que estamos determinados por las experiencias. Pero al mismo tiempo, dice Peluchón, Kant sostenía que el ser humano es libre, porque en él existe la ley de la razón que no debe nada a la experiencia y que le guía. Entonces, esa contradicción en términos de estamos condicionados, ¿no? Nuestros actos están determinados por nuestras experiencias, pero por otro lado podemos gobernar desde la razón. Hay ahí una impronta moderna, y coincido con cosas que tú has señalado, pero digamos, esa no es también una impronta desdibujada ahora, con esa conmoción, con esos elementos de filosofía de las emociones, con ese impacto de los fundamentalismos, las polarizaciones, y con ese retorno de las emociones monárquicas. Gracias por la pregunta, estimado Marco. Sí, hay bastante de eso, hay bastante de esta, digamos, lógica de las imágenes es bien importante. Y también lo podemos vincular con la idea de Kant, ¿no? De que el mundo en el que vivimos es un mundo fenoménico, de lo que aparece, de lo que se muestra, de la imagen. No hay algo así como, al menos en este mundo, una esencia permanente, inmutable, ¿no? No, todos son imágenes que pueden estar sujetas a una ley, una regularidad, pues, ¿no? En el caso que mencionaba, sí, es importante digamos, idea de la conmoción, ¿no? Y las imágenes que surgen para pensar, para reflexionar en esta suerte de estamos a salvo, de estamos en peligro, ¿no? Que claro, digamos, también lo que pasa en Haití puede verse bajo esa lógica. Hegel estaba suscrito al periódico Minerva, que justamente hacía reportajes constantes sobre Haití. Y buena parte... Lo dice Mahmoud. Sí, sí, sí. Y buena parte, digamos, de lo que el público europeo piensa es qué bueno que no estamos ahí, qué bueno que esto pasa lejos en Haití, pero se instala el temor de que esto pase aquí en Francia, Inglaterra, en Alemania, se instala el miedo de una rebelión, de una revolución de siervos, de esclavos, que les pueda quitar el privilegio y el poder, pues, ¿no? Ya hay como una formación de una especie de rechazo, ¿no? Tan tajante esto. Sin embargo, lo interesante está, según Buxmore, de que Hegel no lo toma así, no lo toma como el temor, como el miedo al esclavo, no lo toma como la muestra de cómo la libertad se está manifestando de forma radical,
cómo la libertad está, digamos, consiguiendo romper las cadenas e instalar, pues, ¿no? Un régimen, un Estado radicalmente libre, pues, ¿no? Esa, digamos, sería la forma como, digamos, según Max Hegel, estaría tomando el acontecimiento de Haití, pues, ¿no? Como, digamos, una conmoción, algo telúrico, pero para dar paso a algo mucho mejor, ¿no? A lo que Hegel pensaba que era el reino de la libertad, un mundo donde el reconocimiento iba a ser algo universal, donde no superábamos estas jerarquías sociales y nos encontrábamos con seres humanos libres, seres humanos que pueden reconocerse mutuamente, ¿no? Que sería, digamos, hacia dónde va la historia, ¿no? Algo así como el telos, el objetivo de la historia, llegar a un reconocimiento pleno. Hegel entendía que la historia humana progresaba desde la idea de que uno es libre, algunos son libres, todos son libres, ¿no? Y esta idea de todos somos libres es el mundo contemporáneo, el mundo actual, diríamos, ¿no? Lo que estamos viendo son diferentes formas, diferentes maneras como el espíritu se acomoda para cumplir este objetivo del todos somos libres, ¿no? Claro, en este Javier, momento, sí, yo dime, quería seguir haciéndote algunas preguntas, pero claro, primero, claro, Vladimir, ¿cómo vamos con los adelante, tiempos? adelante. Sí, y obviamente tus preguntas también, ¿no? ¿Sí? Sí, mira, em, bueno, ya no tenemos más preguntas en las redes, teníamos una, pero sí que de verdad muy interesante y sí surgen muchas cuestiones, muchas preguntas alrededor de este texto tuyo, perdón, Javier, ¿no? Em, bueno, una pregunta podría ser, pues, no solamente cómo esto influye, sino cómo es que Hegel también es bastante actualizado también, ¿no? O sea, nuestro tiempo, no es un Hegel, pues, de hace varios siglos, sino es un Hegel también que se puede actualizar, igual que la filosofía. La filosofía es tan actual y hoy por hoy, más aún que donde en muchos lugares, pues la filosofía tiende a ser menos, ¿no? Tiende a ser restringida, de alguna u otra manera, pues no es otra cosa que la limitación del pensamiento. Y hablabas en algún momento acerca de esta superación del padre, esta superación ¿no? Esta superación de, digamos, de esa estructura patriarcal, ¿no? Y poner otras estructuras o reemplazarla por otras estructuras que sean quizás más eficientes, más duraderas, o quizás que puedan responder también a nuestra realidad, que puedan responder a las nuevas realidades que estamos viviendo hoy en día. Pero más allá de toda, digamos, de las sustituciones patriarcales o las sustituciones del padre, por así decirlo, ¿no? Y que es evidente, como ya también lo ha mencionado en varias oportunidades Byung-Chul Han, ¿no? Acerca de esta crisis emocional que también ha mencionado Marco en algún momento, pues, ¿no? Acerca de la filosofía de las emociones y todo lo demás, y que nuestras emociones de alguna u otra manera, pues, entran en juego muchísimo, sobre todo, pues, en una situación de tensión. Lo digo porque de pronto, no, lo digo porque también he visto, ¿no? Que muchas personas tras la pandemia, ¿no? Bueno, durante la pandemia hemos sido brutalmente encerrados, ¿no? Después de la pandemia, muchas personas, pues, las crisis existenciales que de pronto tenían antes de la pandemia, pues se han multiplicado a una voz tremenda, ¿no? Y cómo de alguna manera también en algunos espacios, ¿no? La lectura crítica o literaria, filosófica, ¿no? Ha servido también como un aliciente, ¿no? Frente a ese bajón de emociones que se ha tenido, ¿no? Yo conozco personas que antes de la pandemia, ¿no? No tenían o no eran diagnosticados con ansiedad y luego de la pandemia, pues, ¿no? Terminaron diagnosticados con ansiedad, depresión y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de alguna manera esta liberación de la cual tú hablabas y que también me hace alusión a los textos de Paulo Freire, ¿no? Acerca de esta evolución y esta liberación inclusive del, del oprimido, ¿no? Esta liberación de la pedagogía del oprimido, ¿cómo nos lleva también un poco a liberarnos de nosotros mismos? Porque también tenemos que liberarnos como peruanos, latinoamericanos, sudamericanos, y creo que Trump también, porque de allí viene, ¿no? No se acuerda él de que su madre fue inmigrante en algún momento, ¿no? O sea, liberar sus propios prejuicios, ¿no? Para también superarnos a nosotros mismos. ¿Tú qué piensas? Coméntanos.
Gracias, Vladimir, por tu pregunta. Sí, sí, es una necesidad, es un deber esto de liberarnos a nosotros mismos de nuestros prejuicios, imágenes mentales, nuestras taras, ¿no? Y claro que sí, es algo que se evidenció mucho en el momento de la pandemia, ¿no? Ahí en esta época de la pandemia hay una frase de Pascal que me parece expresa bastante bien todo lo que pasó, ¿no? Pascal en Pensamientos dice eh, algo así como que los males del hombre, ¿no? Los vicios humanos, un montón de cosas negativas que puede hacer el hombre, tienen su origen en que el hombre no puede estar bien a solas consigo mismo. ¿Sí? O sea, si es que el hombre pudiera estar tranquilo consigo mismo, en paz, en calma, consigo mismo, no habrían todos estos males, pues, ¿no? Y justamente lo chocante para muchos de la pandemia es que nos ponía con uno mismo, ¿no? Y claro, en épocas normales la gente lo que hace es salir a la calle, trabajar, hacer su vida cotidiana. Es vivir para afuera, vivir extáticamente, ¿no? Vivir hacia los otros, pero la experiencia del encierro, la experiencia de las cuatro paredes, del aislamiento y demás, claro, lo pone a uno consigo mismo, ¿no? Lo enfrenta a sus pensamientos, a su dilema, a la reflexión, y como dijimos, ¿no? Mucha gente tiene este miedo a la libertad, miedo a reflexionar sobre sí mismo, a examinar su vida, ¿no? Por ese motivo la mayoría, digamos, prefiere caer en la vorágine de emociones, en la vorágine del consumismo, del estar viviendo hacia afuera, pues no. Claro, y digamos, yo pienso que no deberíamos perder esa experiencia, ¿no? La experiencia de poder enfrentarse a uno mismo, poder pensar con uno mismo, ¿no? Y luego esto último, Vladimir, que mencionas acerca del tema de la liberación, ¿no? Ya un componente más político, un componente más actual, con el tema de la inmigración, es preocupante, ¿no? Eso es preocupante. Todos los días recibimos noticias de deportados de Estados Unidos, y esto es lamentable porque se refuerzan las lógicas nacionalistas, las lógicas, algo así de un exclusivismo basado en hechos políticos que forman lo que es un Estado, una nación, pues, ¿no? Cuando la historia nos muestra que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Aquí el problema no son los inmigrantes, aquí el problema para Trump y mucha gente que lo sigue es el tema del color de la piel. Si los inmigrantes fueran ingleses, franceses, alemanes, no había problema, bienvenido. Pero como son inmigrantes de color oscuro, de piel distinta, la anglosajona, ¿no? Ah, claro, se los manda de regreso, pues no. No es un tema, no es un tema, digamos, de papeles, de documentos, es un tema en el fondo racial, en el fondo de querer mantener una pureza anglosajona, una pureza blanca, ¿no? En Estados Unidos, lo cual es un mito, lo cual es una construcción ideológica, ¿no? Y esto creo que le va a pasar factura a Trump, le va a pasar factura tarde o temprano. A ver, para comenzar, nomás, los inmigrantes son una fuerza económica. Y si, como parece pensarlo, se deshace de todos ellos, van a haber muchos vacíos, o sea, va a haber muchos lugares donde no haya gente que atienda, que trabaje, que está ahí, pierden una fuerza laboral, ¿no? Y luego, pues, lo que hace Trump, más bien nos muestra la crisis de esta ideología, de este pensamiento, ¿no? Moderno ilustrado del cosmopolitismo, ¿no? Ya con esto nos muestra que la idea de un mundo cosmopolita se viene abajo, se derrumba, ¿no? La idea de un mundo donde digamos, Javier, podamos todos estar viviendo en paz. Permíteme terminar, sí, Marco. dale. Estaba checando hace unos días el libro de Francis Fukuyama, Identidades, ¿sí? Su libro del 2018, donde él terminaba justamente con el tema de la inmigración, ¿no? Claro, algo casi profético, algo que él piensa en el 2017, pero digamos, ve que esto es preocupante. Y en una parte del libro, claro, tengo por acá, en una parte del libro dice algo muy interesante, ¿no? En una parte del libro, Francis Fukuyama dice lo siguiente, ¿no? Cito simplemente para que este, quede constancia de eso. Sí, un momentito, por favor. Algo así como que ya. Dice lo siguiente, ya. La idea de que todos son delincuentes porque violaron la ley de Estados Unidos al ingresar en el país es ridícula. Aunque haya gente dentro de dicha población que sí lo sea, al igual que dentro de la población nativa. También es ridículo pensar que Estados Unidos puede forzar a todas las personas a abandonar el país y regresar a sus países de origen. Un proyecto a tal escala sería digno de la Unión Soviética y Stalin,
o de la Alemania nazi, ¿no? Esas son las palabras de Francis Fukuyama, y creo yo, en ese punto al menos sí estoy de acuerdo, pues, ¿no? Esta política de Trump es tremendamente autoritaria. Sí, Sí, Javier, adelante. no, es que lo que pasa es que me ha generado ahí un par de relaciones y ahora con leyendo a Fukuyama, igual Vladimir, creo que todavía estamos con los tiempos, así que voy a hacer dos comentarios tratando de ser lo más breve. En 2016, ya el relator especial sobre derechos de libertad de reunión pacífica y asociación de Naciones Unidas decía algo bastante contundente, ¿no? Decía, si bien el fundamentalismo es una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo, el relator especial creía que aún no se había logrado comprender claramente el fenómeno. Y decía, al hablar de fundamentalismo no estábamos hablando simplemente de terrorismo, de extremismo, ni siquiera de religión. Se trata esencialmente de una manera de pensar basada en la intolerancia respecto de lo diferente, ya sea desde un punto de vista religioso, secular, político, cultural, económico u otro punto de vista. Tal manera de pensar no constituye de por sí una violación de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación o de otros derechos, pero puede sentar las bases ideológicas de tales violaciones. En el peor de los casos, también puede fomentar actos extremistas. 2016. O sea, digamos que en la línea de lo que se venía, había bastante claridad. Y otra de las cosas que me parece que también tienen esta carga ideológica es que de alguna forma, regresando con lo que comenzamos el diálogo, las figuras de siervo y amo también de alguna manera se han proyectado, han tenido esta extrapolación, ¿no? En un plano de concepción de mundo, ¿no? En lo que el geógrafo marxista David Harvey habla de, ¿no? La geografía es lo que los humanos proyectamos en ella. Bueno, la geografía global también tiene esa lógica. Y entonces, de alguna manera, en el siglo XX, funcionaba el mundo con un norte global siempre sofisticado, siempre desarrollado, siempre bien establecido, y un sur global violento, anómico, desestructurado. Y esa era la foto del mundo, ¿no? Y así se concebía y se autopercibía el mundo. Y todos los dreamers de todos lados tenían también este mago de Oz adentro diciéndole todo el tiempo, hay un lugar más allá del arco iris donde todo es lindo y bonito, ¿no? Recuerden la cancioncita, ¿no? Somewhere over the moon, tarara. Esa precisamente. Así empieza el Mago de Oz. Entonces, en esa lógica y reafirmando un poco eso, lo rancio de esos argumentos, yo me encontré al inicio del 2021 con un artículo que publicaban un par de profesores europeos en el diario El País, casi van a ser ya 5 años, no, perdón, 4 años, y lo que decían era realmente atávico, ¿no? Se había quedado en el tiempo, pero lo decían con un énfasis, y lo voy a citar rápidamente, así es chiquito. La opinión pública de las democracias avanzadas, decían estos profesores, se ha convertido en un reñidero, donde el odio es compatible con la fortaleza institucional. Hay mucha más estabilidad en nuestros sistemas políticos de lo que el espectáculo de la confrontación parece dar a entender. Las democracias del odio son penosas pero estables. Cabe sostener que el triunfo del odio en política no viene acompañado por un aumento de la violencia, sino todo lo contrario. Es una manifestación de la fortaleza civilizatoria de la democracia. Yo agregaría occidental. En el fondo de la escalada verbal, esto obedece, decían los profesores, a la impotencia de unos individuos que se saben contenidos por una estructura institucional o los marcos legales. Hace 3 días, y esto ya lo digo yo, el premier en Francia ha dicho que en Francia lo que está pasando es una sumersión migratoria, una clara frase de la extrema derecha francesa, pero dicha en boca del primer ministro actual, que no es de la extrema derecha, pero ha hecho lo mismo. Hace 3, 4 días también en Alemania se ha dado una declaración que no es una declaración vinculante, pero es una declaración durísima contra el tema migratorio, ¿no? Durísima, ¿no? Entonces,
ya no solamente se trata de Trump, sino se trata de, en general, una suerte de lógica extremista que de alguna manera termina preguntándole como una especie de, ¿no? Grenzgang, esta es una palabra alemana, ¿no? Esta idea del límite, ¿no? De caminar el límite, le termina preguntando al que está del otro lado, "Where are you from?" ¿De dónde eres tú? ¿No? Y en función de lo que le respondas, y con el tono que le respondas, y con la cara que tengas, viene, digamos, cualquier tipo de barbaridad política que últimamente está siendo bastante viral, ¿no? Entonces, ahí está encarnado un poco esto que estábamos comentando y que de alguna manera termina reforzando este revival de amos y siervos, ¿no? Que pareciera querer reinstalarse con una fuerza que dimana por el lado político, que dimana en estas geografías que se quieren establecer de la exclusión, y que creo que hay que, precisamente desde la lógica kantiana, ¿no? Hablar y pensar libremente como una lógica de vacuna frente a esta viralización de pensar que el otro es un enemigo, que el otro o la otra es simplemente alguien que viene a quitar puestos de trabajo, N cosas, ¿no? ¿No? Una suerte de el bandido de turno al que hay que develar, ¿no? Y hay que ver la manera como así casi como Floyd, ¿no? Así, sin que respire. Y si es posible, ya, que quede ahí nomás. O sea, esa tendencia es muy marcada hoy por hoy y creo que hacemos bien en conversar sobre eso de la manera que lo estamos haciendo, Javier. Y gracias por eso también. Bueno, adelante y creo que todavía tenemos unos minutos. Adelante, Y Javier. gracias por el comentario, Marco. Sí, no, de acuerdo con tu comentario, con tu opinión, con tus referencias, sí. Es un tema preocupante, es un tema que creo yo da para más diálogo, da para que sea un tema importante de agenda, ¿no? Dentro del pensamiento andino hay un concepto que también lo puse en el artículo, que es el de Huacha. Huacha significa huérfano, huérfano, hombre pobre, pero que dentro de su campo semántico también, digamos, creo yo, está la idea de extranjero, ya de extraño, pues, ¿no? Y muchos de estos migrantes, ¿no? En el país donde han migrado, ¿no? Son huachas, en el sentido de que están desposeídos, están sin familia, sin fuerzas, sin de repente el apoyo, pues, ¿no? Y claro, sin embargo, en los mitos andinos siempre hay algo así como un revés de la historia, donde el huacha termina siempre triunfando, termina siempre bien pagado, pues, ¿no? Ojalá que digamos que todos estos avatares de la historia contemporánea tengan una resolución distinta, ¿no? A la que de repente parece proyectarse con esta vuelta de la derecha, ¿no? Con esta vuelta. Mucha gente habla del fascismo. Yo creo que hay cosas que se parecen, cosas que no. Habría que ver también que el término fascismo está manoseado y todo aquello que se engloba con un término puede ser peligroso, ¿no? Yo creo que son políticas que tienen mucha semejanza, y que, sin embargo, habría que verlos en su contexto. Pero sí, no deja de llamar la atención lo siguiente. Tú mencionabas el tema del odio, y claro, desde una perspectiva filosófica, desde, por ejemplo, en Pedro, que es el filósofo antiguo, se tenía la idea de que el odio separa, el odio divide. Pero aquí pasa lo contrario, más bien el odio junta, se juntan los que odian, ¿no? Los que odian forman su partido, forman sus, no sé, digamos, sus colectivos, ¿no? Y eso es un montón de cosas, pues, que habría siempre que tener cuidado, que estar llamando la atención, ¿no? Y es que las políticas del odio, creo que hoy en día están en la agenda. Hoy en día se busca un chivo expiatorio, ¿no? Los migrantes, y en los años 20 eran los judíos, ¿no? De repente se puede trazar un paralelo entre el inmigracionismo y el antisemitismo, ¿no? Como dos formas en las que se está, digamos, procesando este mismo rechazo, ¿no? Hacia el otro. Ahora bien, lo que también habría que ver es, fíjense, pero es curioso de que estemos en camino, estemos yendo hacia un mundo donde el Estado-nación restringe quién entra, quién sale, hacia un mundo con nacionalidades muy fuertes,
Pero en el mundo virtual ocurre todo lo contrario. En el mundo virtual uno puede transitar de aquí para allá sin ningún problema, sin visa, sin pasaporte, sin pasaje, ¿no? Es curioso, porque parece que se crean dos realidades completamente opuestas. Un mundo físico material de restricciones y un mundo virtual, al parecer, de libre acceso, pues, ¿no? Y una cosa más que habría que fijarse es qué cosa pasa en el capital. O sea, porque digamos, ajustes de la política responden al movimiento del capital. O sea, por ejemplo, en los años 80, 90, vivíamos en el multiculturalismo porque el capital se había globalizado, el capital estaba en todos lados, el capital había sido expandido, pues, ¿no? Y esto se correspondía con el multiculturalismo, con las políticas de tolerancia, con las políticas de diversidad, etcétera. Pero del 2000 al 2025, ¿qué ha pasado en la esfera económica, en la esfera del capital? ¿Por qué ahora el capital da carta abierta o permite que vuelvan las lógicas identitarias, nacionalistas, las lógicas conservadoras, ¿no? ¿Qué cosa ha sucedido? Creo yo que esa es la incógnita, esa es la pregunta, porque ver el tema dentro de la esfera política, de la esfera, no sé, ideológica, claro, nos muestra el asunto, pero hay una cosa, creo yo, que se está dando en el tema económico, que de repente es lo que puede explicar o que comprendamos, o hacer que comprendamos mejor todo lo que está pasando. Eso. Nos queda corto, Vladimir, ¿eh? De verdad. Esto da para más. Segunda Efectivamente, parte obligada. definitivamente, eso sí, queda mucho pan por rebanar, como se dice coloquialmente. Pues nada, querido Javier, dime, ya para ir concluyendo, ¿dónde podemos leer tu texto? A ver, coméntanos dónde ha aparecido, dónde ha sido publicado, Sí, genial. ¿no? ¿Cómo las personas pueden leer ese texto No maravilloso? El texto lo pueden ubicar en la revista Escritura y Pensamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Se publicó el año pasado, 2024, ¿no? Ahí, si googlean, lo pueden encontrar. O también, yo lo he subido a mis redes, ahí en mi Facebook también pueden encontrarlo, ¿no? Javier Eduardo Hernández Soto, ¿no? Ahí está el texto y dispuesto a conversar, intercambiar con... Lo ponemos en las redes también. Genial. Sí, así es, perfecto. Excelente. ¿Algunas palabras finales, Javier? Sí, muchas gracias, estimado Vladimir, estimado Marcos, una conversación muy agradable, muy amena, muy inteligente, un gran gusto poder haber compartido este diálogo, ¿no? Y la invitación, pues, ¿no? A todos los seguidores a que continúen con los próximos programas, ¿no? Que van a ver, están también bastante interesantes, imagino, ¿no? Con varios temas de actualidad, temas filosóficos, temas de interés general, ¿no? Y además, bueno, Javier, tú también tienes tu canal, ¿no? Tú también tienes tu canal, creo. Sí, un canal de YouTube, sí, donde bueno, subo temáticas. Cambio Sí. también, Genial, unas tú vienes, en otras vamos, yo creo perfecto. que de esa manera me parece que se enriquece el diálogo, ¿no? Para justamente hacer ese cross-border tan importante en tiempos antimigratorios, ¿no? Así es, perfecto. Hay que darle batalla. Sí, excelente, buena idea. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces, las palabras finales, por favor. Bueno, queridos seguidores, amigos de las redes sociales, tanto de Facebook como del canal de YouTube, pues tuvimos el día de hoy a nuestro invitado especial, Javier Eduardo Hernández Soto, y quien les habla, Vladimir Sosa, y nuestro querido Marco, que está ahorita en Europa, ¿no? En Inglaterra. En Reino Unido, al sur de Inglaterra. En Reino Unido. Así que estamos triangulados aquí. Y bueno, solamente agradecer a cada una de las personas, a Guillermina que nos dio sus palabras, a las otras personas que dieron compartir, porque se han compartido un montón de veces, veo acá en las redes. Y bueno, ya los esperamos en las siguientes emisiones que tenemos en Diálogo con las Incertidumbres. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buenas noches, Marco. Sí, buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, Vladimir. Estamos en contacto. Gracias. Súper. Gracias. Ya está, ya se detuvo la transmisión. Ya salió. Oye, salió un monstruo, ¿ah? De verdad, excelente, Javier. Gracias. Una conversación así.